Que la bendición de Dios pueda ser con cada uno de mis apreciados hermanos. Es mi mejor deseo en el nombre de Jesús. Tengo gratitud en mi corazón por el privilegio que Dios me permite de poder estar en este congreso, esta fiesta espiritual del pueblo de Dios. Agradezco la hospitalidad del querido pastor Germán Aldana, que estando en Tortoreto, Italia, yo le dije, somos un grupo de hermanos que queremos pasar por Barcelona, pero no pensábamos nosotros que ustedes tenían aquí un congreso, y me siento con mucho privilegio de que me puedan dar el tiempo. Muchas gracias a nuestra hermana Yani y a los hermanos que organizaron este congreso. Así que mis hermanos, que esta fiesta espiritual pueda ser para nosotros una experiencia más con nuestro Dios, y que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Cada vez que abrimos las Sagradas Escrituras, Dios nos habla a nosotros. De una y de otra forma Dios nos quiere hablar. Y aprovechemos el tiempo, mis queridos hermanos, porque vivimos en el tiempo del fin. Estamos viviendo tiempos difíciles, así que tengo esa gratitud y ese gozo en mi corazón, y queremos honrar y glorificar el nombre del Señor. Yo quiero, hermanos, que abramos las Sagradas Escrituras y vamos a ir al libro de Hebreos. Vamos a buscar en las Sagradas Escrituras un texto. Y el texto bíblico es en el capítulo 13 del libro de Hebreos. Vamos a tener aquí en este texto nuestro estudio de esta hora de la tarde del Santo Sábado. Y vamos a buscar en el capítulo 13 del libro de Hebreos. Y yo quiero leer con ustedes el versículo 3. Y quiero detenerme solamente en la primera parte del capítulo 13 del versículo 3. Cuando nosotros hablamos sobre el séptimo mandamiento, ¿de qué nos dice la Biblia del cuarto mandamiento? Acuérdate del sábado. Y ahora aquí también la Biblia en el versículo 3 nos dice que nos acordemos. ¿De quién nos vamos a acordar? ¿Cómo dice la Biblia? Acordaos de los presos. Recuerdo cuando muy entré a la iglesia, este fue un texto que más me llamó la atención. ¿Por qué el apóstol escribe acordados de los presos? ¿Por qué él escribió eso? ¿Quién es un preso? ¿Quién es un prisionero? ¿Por qué las personas están presas? Para que las personas estén prisioneras necesitan estar en una cárcel. Cuando vamos nosotros al diccionario y buscamos la palabra cárcel en el diccionario dice es un edificio con rejas donde se pone a los presos. ¿Y por qué los presos están en las cárceles? Porque han transgredido una ley, porque han quebrantado un código, porque el peso de la ley tiene que caer sobre ellos. Y están en la cárcel porque esperan sentencia o fueron ya sentenciados. Interesante cuando nosotros vemos esas diferencias y esas clases de prácticamente que nos muestran a nosotros realmente qué es lo que sucede en las cárceles. Pero también me llama la atención que en las cárceles hay calabozos. Y me llama la atención que un calabozo, dice, es una celda de una cárcel muy especial para incomunicar a los presos. Es el lugar subterráneo y lóbrego donde se encierran a los presos de alta peligrosidad. Y tratan la manera, dice, de torturarlos y los alejan de la luz. Yo me quedo pensando, los alejan de la luz. También es llamada mazmorra. En la antigüedad era una excavación en roca o un suelo donde metían a los delincuentes más peligrosos de la sociedad. El más seguro y fuerte que hay en las cárceles, en las prisiones. Muchas veces eran construidas sobre castillos o fortalezas, cuevas, cavernas, y se usaba para torturar físicamente y psicológicamente a los presos, y se les priva de la luz. Hay un poco de historia sobre las cárceles. La historia nos dice que era el lugar donde los sarracenos, que eran los habitantes del desierto de Arabia, encerraban a los cristianos cautivos y también les llamaban mazmorras. Cuando hablamos nosotros de las cárceles, hermanos, es impresionante ver qué es lo que sucede en las cárceles. ¿Qué dice Lucas 21:12? ¿Qué dijo Jesús? Os perseguirán y os entregarán ¿a dónde?
a las cárceles. Muchos serán, ¿qué dice la Biblia? Encarcelados. Por favor, pastor. 21:2. Vio también a una viuda muy pobre. 21:12, gracias. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Muchas gracias, hermano. Es una profecía que se cumplió en su momento con muchos de los discípulos. Y si seguimos nosotros la historia bíblica, nos damos cuenta que muchos de los hijos de Dios testificaron y murieron muchas veces en las cárceles. Pero ¿cuál es el ambiente que hay en una cárcel? Alguien dijo, una escritora en Colombia, haciendo un historial sobre una cárcel muy famosa en Colombia, en Bogotá, llamada cárcel modelo, habla: en las cárceles se vive sin ley y todos los que entran en las cárceles tienen que sufrir los terribles peligros que hay en las cárceles. En México le llaman los santuarios de la muerte. Yo me quedé pensando, los hermanos que estamos de Guatemala aquí, en Guatemala hay una cárcel que le llaman, ¿cómo, hermanos? ¿Recuerdan? El infiernito. ¿Por qué le llamarán el infiernito? ¿Qué hará allí? ¿Qué habrá allí en esa cárcel? Y ahora la Biblia dice, ¿acordados de quién? De los presos. Hermanos, yo aprendí muchas experiencias cuando comencé a visitar los presidios en Centroamérica y en otros países, pero a veces no me dejaban entrar a las cárceles. Hermanos, usted mira toda clase de personas en las cárceles. Lo triste es de que también hay personas que son inocentes y que están allí porque lamentablemente estaban en el lugar equivocado. Yo quiero hablarle a los jóvenes que veo acá. Aquí hay jóvenes y hay señoritas. Yo conozco una hermana de la iglesia que llora mucho por su hijo. El muchacho preparándose, recibiendo clases bautismales para entrar a la iglesia. Queridos hermanos, queridos jóvenes, cuídense de las amistades de la calle. ¿Saben por qué? Porque ese joven estaba en el lugar equivocado. Tenía su vehículo y subió a sus amigos. Y cuando hubo un retén de la policía, resulta de que a uno de los amigos le encontraron droga y aquel joven, como era el dueño del vehículo, lo sentenciaron a 10 años de prisión. Cuando yo hablo con ese joven, llora y me dice: pastor, yo estaba en el lugar equivocado. Yo no tenía que subir a mis amigos. ¿Y ahora qué es lo que sucede? A sus amigos lo soltaron y él está pagando injustamente algo que no tenía que cometer. Y llora. Lamentablemente esa es la historia, mis queridos hermanos. Por eso nosotros necesitamos ver por qué Pablo, por qué el apóstol dice acordaos de los presos. Porque en las cárceles, hermanos, se vive en un ambiente terrible, un ambiente que realmente da confusión. Yo tengo aquí un resumen de las cárceles más peligrosas que existen en el mundo. Hay una que está en Ruanda, África, llamada Gitaroma, que dice que hay 10,000 presos en esa cárcel y tiene capacidad para 400 presos. ¿Cómo viven esos presos en esa cárcel? En Turquía, en Tailandia, en Perú, San Juan Lurigancho. De Lurigancho, bueno, los hermanos conocen, se menciona. En Damasco, en Brasil, una cárcel fue cerrada, mis queridos hermanos, por el asesinato que se cometió en esa cárcel, y es la famosa cárcel de Carandiru, en Sao Paulo. Dice que una mañana los reos le decapitaron, le quitaron la cabeza a uno de las otras pandillas y comenzaron a jugar fútbol con la cabeza de ese reo. Y los demás se dieron cuenta y comenzó aquella guerra, aquella lucha, hermanos, realmente increíble. Por eso en México le llaman el santuario de la muerte a las cárceles, hermanos. Qué triste, qué desgracia, mis queridos hermanos. Dice también el campo 22 en Corea, la peor del mundo, 50,000 presos, aislada de toda civilización. Pero la más segura y de alta seguridad es la ADX, Florencia, en Estados Unidos. En Rusia hay una que está en una isla bajo bajas temperaturas. El país con mayor índice de presos es Estados Unidos. La mayor parte de los presos están en Estados Unidos.
le sigue Rusia, luego sigue China y hay un país de Latinoamérica y es Brasil. Realmente qué tristeza, hermanos. ¿Qué hay en esas cárceles? Dice, se practica el canibalismo, violaciones grupales. La mayor parte de los reos tienen SIDA. Y la Biblia dice, acordaos de quién, de los presos. Tenemos que acordarnos de los presos. Muchas veces, hermanos, yo busqué las cárceles y habían lugares donde me decían, lo sentimos mucho, pero usted no puede entrar a esta cárcel. Y hay personas que tienen hambre y sed de la palabra de Dios en esos lugares, mis queridos hermanos. Yo no quiero hablar solamente de esas cárceles. Yo quiero, hermanos queridos, detenerme ahora en las cárceles espirituales. ¿Alguien alguna vez ha estado preso literalmente aquí? ¿A alguien lo han detenido? ¿Y han estado presos? En la del infierno en Guatemala estuvo el hermano Aldana. Hay algunos hermanos que han levantado y han contado su experiencia y dicho, hermano, qué experiencia más amarga, más triste la que yo pasé. Un hermano me decía, cuando yo caí en esa cárcel, porque realmente me acusaban injustamente, yo tenía que pagar, dice, la multa. Muchos le llaman la famosa deuda, o como le llaman en muchos lugares, la talacha. Si no pagas cierto dinero, los presos van a hacer contigo realmente lo que tú no quieres que te hagan. Hermanos, qué tristeza, cuánta calamidad, cuánta desgracia, cuántas cosas malas hay en las cárceles del mundo. Pero también lamentablemente un día la ley de Dios fue transgredida por nuestros primeros padres y hoy nosotros vivimos en una gran cárcel y esa cárcel se llama nuestro mundo, mis queridos hermanos, y necesitamos urgentemente una fianza y la fianza la encontramos ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo, como dice el lema, Jesús mi Señor y Salvador. Y yo le agregaría también que mi libertador, mi sanador, Él es el seguro socorro para el pueblo de Dios. Las cárceles espirituales, hay cárceles de incredulidad. ¿Será que hay alguien aquí que ha venido como incrédulo, que deja de creer en el mensaje de Dios? Es una cárcel y tú vives encerrado en tu incredulidad. La cárcel de la envidia, la cárcel del egoísmo, la cárcel de la depresión, la cárcel del desaliento, la cárcel de la mundanalidad, la cárcel de la infidelidad, de la mentira, la cárcel del adulterio, la cárcel del orgullo, la cárcel de los celos, la cárcel del desánimo, de la soledad, del miedo, de la apostasía, de la rebelión, del remordimiento, de la amargura, del pecado, de la enfermedad. Todas esas son cárceles, hermanos, donde los seres humanos podemos estar prisioneros. Y si no buscamos urgentemente un abogado que nos pueda ayudar para salir de esas cárceles, podemos correr el riesgo de perdernos en esas cárceles, mis queridos hermanos. Ahora, hay algo que me llama la atención. ¿Qué sucede en las cárceles? ¿Por qué se cometen todos esos crímenes en las cárceles literales que ya mencionamos? ¿Saben, queridos hermanos? La historia dice lo siguiente. En el deseado de todas las gentes, en la página 187, dice que a Juan el Bautista lo metieron ¿en dónde? ¿En dónde lo metieron? ¿En una cárcel o en un calabozo? Dice la Biblia que fue en un calabozo. Allá metieron a Juan el Bautista. Y dice que en sus momentos de desesperación, Juan estaba prisionero físicamente, pero también comenzó a encerrarse en la cárcel de la duda. A ver, ¿en qué consistía la cárcel de la duda? ¿Recuerdan ustedes cuando llegaron sus discípulos? ¿Qué le dijo? Vayan por favor y pregunten si Él es el que esperamos, el que ha de venir, o vamos a esperar a otro. Y ahora yo les pregunto, ¿y qué experiencia había vivido Juan antes de que lo metieran preso? ¿Acaso no había bautizado a Jesús? ¿Acaso no había escuchado la voz de Dios? ¿Acaso no vio el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que descendió en forma de paloma sobre Jesús? Y ahora, ¿en qué momento difícil se encontraba Juan el Bautista? Estaba prisionero físicamente y estaba también encerrado en la cárcel de la incredulidad, en la cárcel de la duda. Y vean lo que dice el deseado de todas las gentes. Habían horas
que en el calabozo donde se encontraba Juan, oigan esto, los susurros de los demonios atormentaban su espíritu y la sombra de un miedo se apoderaba de él. En las cárceles se escuchan ¿a quién? A los demonios. Y susurran a sus oídos. Los demonios susurran a los oídos de la gente. Me recuerdo yo visitando una cárcel peligrosísima en San Pedro Sula, Honduras. Me decía un recluso, mira, aquí nosotros oímos voces que nos atormentan. Aquí hay gente que dice, mata a fulano y lo tenemos que matar. Y ahora yo entiendo lo que dice el espíritu de profecía. Las voces, los susurros de los demonios atormentaban ¿a quién? Atormentaban a Juan. ¿Y cómo lo atormentaban? Con la duda, porque dejó de creer. Yo pregunto, cuando alguien duda de un hijo, cuando alguien duda de una esposa, ¿qué es lo que le viene a la mente, mis hermanos? ¿Qué es lo que maquina en su mente? ¿Qué es lo que maquina en su corazón? Comienza a pensar cosas malas. Ten cuidado, mi querido hermano, mi querida hermana, porque los susurros de los demonios pueden hablarte a tu mente y a tu corazón, y tú puedes cometer crímenes espirituales. Debemos de tener mucho cuidado con los susurros de los demonios. Ahora, yo les pregunto a ustedes, mis queridos hermanos, ¿en dónde encontramos nosotros la solución? Vamos a leer el Salmo 142. Vayamos al Salmo 142. Vamos a buscar en el Salmo 142 y vamos a leer el versículo 7. Y vean lo que dice la Biblia en el Salmo 142 y versículo 7. Y dice David, saca mi alma, ¿de dónde dice? Quiero hacer una pregunta. En la historia bíblica, cuando nosotros leemos la historia de David, ¿en qué momento él estuvo prisionero? Yo he buscado. David nunca estuvo prisionero. Literalmente, físicamente, David nunca estuvo prisionero. Pero aquí dice, saca mi alma ¿de dónde? De la cárcel. Quiere decir que sí, David estuvo prisionero. Pero ¿en qué forma estuvo prisionero David? Espiritualmente estuvo prisionero. Cuando las personas están encarcelados espiritualmente, ¿saben cuál es el problema con esas personas? El texto bíblico lo dice. Saca mi alma de la cárcel para que, ¿qué dice la Biblia? Para que pueda alabar tu nombre. ¿Cuántas personas están en la iglesia, pero están prisioneras? ¿Cuántos pastores estamos ministrando en la iglesia, pero podemos estar prisioneros, mis queridos hermanos? Y nadie puede alabar libremente al Señor si está encerrado espiritualmente en esas cárceles. Necesitamos, hermanos, libertad. Necesitamos que Cristo nos pueda dar libertad. Por eso David exclamaba, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Queremos alabar el nombre de Dios. Pidámosle libertad al Señor. Y Él es el único que nos da libertad. En las profecías mesiánicas, vean lo que dice Isaías 61. Vayamos al libro de Isaías 61. Y nos vamos a dar cuenta qué es lo que sucede aquí en este texto bíblico. Isaías capítulo 61. Veamos lo que la Biblia dice. Versículo 1 dice la Biblia. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. ¿Y qué dice la Biblia? Y a los presos apertura de la cárcel. Hermanos queridos, el único que puede abrir las cárceles espirituales es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que puede abrir esas cárceles. Muchos no pueden alabar a Dios porque están encerrados en esas cárceles espirituales. Y el único que puede abrir esa cárcel es el Señor Jesús. Alguien decía la otra vez, cuando Jesús estuvo en este mundo, no dio libertad a nadie, literalmente. A nadie sacó de la cárcel, pero yo quiero decir, sí sacó a alguien de la cárcel. Tomó el lugar de alguien. ¿Y recuerdan el lugar de quién tomó Jesús? Él tomó el lugar de Barrabás.
Barrabás estaba prisionero. Barrabás estaba con la sentencia de muerte. Barrabás estaba sentenciado y estaba en un calabozo. Fue sacado del calabozo. Y Pilato presenta a Barrabás con la intención de que el pueblo pudiese elegir a Jesús para que fuere libertado. Pero lamentablemente el pueblo aceptó o clamó por el nombre de ¿quién? De Barrabás, mis queridos hermanos. Sí, Jesús le dio libertad a Barrabás. Y Barrabás es un símbolo de ¿quién? De la humanidad que estaba perdida. De la humanidad que estaba bajo el peso de la ley. De la humanidad que estaba sentenciada a la muerte. Y Jesús tomó nuestro lugar. Jesús nuestro Salvador. Él tomó el lugar que le correspondía al hombre. Y en una forma figurativa, hermanos, tomando el lugar de Barrabás, Cristo llevó sobre sí el pecado de la humanidad. Y Él es nuestro Salvador. Él es nuestra garantía. Jesús, mis queridos hermanos, es nuestra fianza. En Él hay seguridad. En Él hay consuelo. Él no pierde ningún caso si tan solo nosotros lo buscamos hoy. Él es nuestro abogado y Él quiere ayudarnos. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Contratarlo, buscarlo. Él es la solución. No importa cuán negro sea tu pecado. No importa en qué cárcel de pecado tú te encuentres. No importa si te sientes lejos de Dios, sin esperanza. Mientras hay gracia, mi querido hermano, mi querida hermana, hay esperanza para el pecador arrepentido. Como hubo esperanza para aquel ladrón que estaba al lado de Jesús. Un hombre que estaba lejos de Dios, pero en su momento se encontró tan cerca y aprovechó ¿qué cosa? La oportunidad que el cielo le dio. Yo recuerdo en Guatemala, en el año 2010, conocí a una señora que estaba vendiendo una propiedad y nosotros necesitábamos comprar una propiedad de parte de la asociación en Guatemala. Y hablando con ella me contó su experiencia y recuerdo que no encontraba la dirección de su casa. Y un joven que era el hijo de esta señora de 20 años de edad fue a traerme. Conversé bastante con ese joven, hicimos amistad mucha con esta familia. No llegamos a ningún acuerdo, no se llevó a cabo el negocio y después de unos meses ella me llama por teléfono y me dice: Pastor Danilo, yo quisiera que ustedes me puedan dar audiencia con su comité. Recuerda la negociación que estábamos haciendo con aquella propiedad. Ya no se las voy a dar a ese precio. Le voy a bajar el 50%, pero por favor compren mi propiedad. Yo le digo, ¿sabe qué? La esperamos aquí en las oficinas de la misión y vamos a conversar. Y ella llegó conmigo. Y conversando conmigo, ella llorando cuenta su experiencia. Y me dice, ¿se recuerda de mi hijo? Que los fue a recoger a ustedes a la parada del bus. Y los trajo a mi casa. Aquel joven de 20 años. ¿Se recuerda de él? Sí, yo me recuerdo de él. ¿Dónde está? Está en Guantánamo. Está preso en Cuba. ¿Pero por qué está preso en Cuba? Si él estaba aquí en Guatemala, ¿qué sucedió? Él trabajaba como visitador médico, ofreciendo medicina en las diferentes farmacias. Y de parte de una empresa de Colombia lo invitaron y comenzó en Colombia y luego de Colombia lo mandaron para Cuba y luego en Cuba había un producto que no podía entrar y está preso. Y yo sufro porque no puedo verlo. Y yo me recordé que ustedes visitan Cuba. Yo quiero que usted vaya a visitar a mi hijo, por favor, a Cuba. Hermanos, yo estuve cerca de Guantánamo. Quise entrar a visitar a ese joven, pero no me dejaron entrar. Aquí a esta cárcel nadie puede entrar. ¿Cómo me sentí yo, hermanos? Imposibilitado. ¿Cómo nos sentimos los pastores a veces cuando vienen hermanos con problemas? Cuando hay personas que necesitan ayuda, el pastor no puede hacer nada, hermanos, para dar solución a los problemas de los hermanos, de las personas que tienen necesidad. Pero yo quiero decirles a ustedes en esta oportunidad, en Cristo hay solución para la mayor parte de nuestros problemas, porque Él es nuestro libertador. En Él hay salvación y Él se cumple la profecía de Isaías 61. Cuando leemos Lucas capítulo 4,
del versículo 15 en adelante, Jesús dice, llegó a Nazaret donde había sido criado. Y Jesús comenzó a leer lo que había escrito el profeta Isaías de él. ¿Y qué dijo él? Esto se ha cumplido hoy delante de vosotros. Pero ¿qué quisieron hacer, hermanos, los de la ciudad de Nazaret con Jesús? ¿Lo echaron de dónde? De la sinagoga. ¿Cuántas veces nosotros también echamos a Jesús de nuestras vidas? ¿Cuántas veces nos alejamos de Él? En Él hay salvación, mis hermanos. Él tiene la llave que nos puede ayudar a abrir esa cárcel donde hay sufrimiento, donde hay dolor. Y Él nos puede ayudar, hermanos. ¿Cuántos quedan desahuciados por una enfermedad? ¿A cuántos se les va el gozo de la salvación? Lo pierden fácilmente. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque no están escondidos en Cristo. Yo quiero hacer una conclusión final. Y la conclusión final que quiero hacer yo con ustedes es la historia de Hechos capítulo 16. Vayamos a Hechos 16. Con este texto bíblico vamos a estar cerrando el estudio de esta tarde del Santo Sábado. Vayamos al libro de Hechos capítulo 16 y vamos a ver la historia que sucede aquí. Un caso real de dos siervos del Señor. Hechos capítulo 16. Versículo 11. Vamos a leer del versículo 11, pero vamos a leer del versículo 14 en adelante. Y una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo, y el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, ella y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, y nos constriñó a quedarnos. Y aconteció, oigan esto, y aconteció que yendo nosotros a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, los cuales nos enseñan el camino de la salvación. Y esto lo hizo por muchos días, pero desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en la misma hora. Y viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándoles ante los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y predican costumbres, las cuales no nos es lícito recibir ni hacer, porque nosotros somos romanos. Esta ley muy pronto se va a cumplir, hermanos. Esta ley muy pronto se va a cumplir y se va a establecer una ley dominical donde muchos de los hijos de Dios serán llevados ante ¿dónde? Ante los grandes hombres de la tierra y van a ser puestos también en prisiones. Pero me llama la atención la experiencia de estos dos siervos de Dios. Versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles sus ropas, mandaron azotarles con varas, y después de haberles herido en muchos azotes, los echaron en donde dice la Biblia, en la cárcel. Pero vean, y mandando al carcelero que los guardase, ¿dónde dice? Con seguridad, el cual habiendo recibido este mandato, los metió en donde dice la Biblia, en un calabozo. ¿De dónde? De más adentro, en una mazmorra. Ya vimos cómo son esas mazmorras. Dice la historia que es una mazmorra donde se encuentra el agua, y es un agua fría, y los pies están allí con ese frío, y es un frío, y el lodo. Bueno, tantas cosas que podemos decir de eso, pero veamos, hermanos, el testimonio de estos siervos de Dios. El versículo 24, leemos otra vez, el cual habiendo recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les apretó los pies en el cepo. Estaban encadenados. ¿Has estado tú alguna vez así? ¿Te has sentido muchas veces preso así? ¿Cómo se sienten las personas en la cárcel? Deprimidas, con ganas de morir.
Y máxime cuando tienen que pasar 10, 15, 20 años, se desesperan. Y ahora aquí encontramos dos siervos del Señor metidos en un calabozo. ¿Y qué habían hecho ellos? ¿Cuál era su delito? Predicar el evangelio. Liberar a una mujer que estaba prisionera en una cárcel del demonio. Y ahora vea lo que dice aquí el versículo 25. Pero a medianoche, ¿qué hacía Pablo y Silas? Oraban y cantaban himnos a Dios. ¿Y qué pasaba con los presos, dice? ¿Y qué decían los presos? ¿Pero de dónde serán estos hombres? ¿De qué planeta vienen? Yo quiero ir con ellos. Yo quiero conocerlos. Yo no sé qué sucedería aquí en España si de repente viene un terremoto y se caen las paredes de las cárceles. ¿Qué harían los presos? ¿Qué harían los presos en todo el mundo? Ahora, eso hicieron los presos en esta experiencia. Veamos lo que dice la Biblia, el versículo 26. Y repentinamente hubo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Querido hermano, Cristo quiere provocar un terremoto hoy en tu vida. No importa qué cárcel espiritual tú vivas, Cristo puede provocar un terremoto y puede romper las cadenas. Puede, hermano, derribar las barreras. Puede, hermano, romper esas puertas de hierro, porque en Él hay poder y salvación, así como tuvo misericordia de esos dos siervos. Y vean lo que dice aquí: y repentinamente hubo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. ¡Qué milagro! Y despertando el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se quería matar, pensando que los presos se habían escapado. Quiero detenerme un poquito aquí, hermanos, porque aquí vamos a hacer una conclusión. ¿Cuántas personas están presas? Yo he llegado a cárceles y hay personas que son condenadas a 20, 25, 40, 50 años. Pero cuando tú vas a esas cárceles, te quedas admirado, hermanos, de cómo hay gente que predica el evangelio en esos lugares y tienen un gozo maravilloso. ¿Y cuántos tienen libertad física? Y a veces pueden ser miembros de iglesia, pero no tienen el gozo de la salvación. Han perdido algo. ¿Y saben por qué lo han perdido? Porque Satanás quiere encarcelar espiritualmente al pueblo de Dios. Algo que me llama la atención aquí es, dice el espíritu de profecía en el libro titulado Hechos de los Apóstoles, aquellos dos siervos de Dios que estaban en la cárcel de Filipos, ante el universo eran un espectáculo. Ante los presos que estaban allí, eran también un espectáculo, porque los presos oían, pero Dios no los dejó en el abandono. Dice que una comisión de ángeles bajó. Y cuando esos ángeles cruzaron nuestra atmósfera, ¿qué fue lo que sucedió? Se sintió ese terrible terremoto. Fueron ángeles los que visitaron a ellos. Y por eso quedaron libres. Pablo y Silas bien pudieron decir, vámonos de aquí, pero no. Vean lo que dice la Biblia aquí. El carcelero se quería matar, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagan ningún daño, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, entró corriendo y temblando se derribó a los pies de Pablo y de Silas, y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mi querido hermano y mi querida hermana, la única solución que hay para nuestros problemas no radica en tus obras, no radica en tu conocimiento, no radica en lo mucho que tú puedas conocer, no radica en lo bien económicamente que puedas estar, no radica en lo grande socialmente que puedes estar en esta sociedad, no radica en nada de eso, mi querido hermano, radica en que tú aceptes a Jesús como tu Salvador personal. Él es nuestra fianza y Él nos da una libertad condicionada. ¿Por qué digo libertad condicionada? Porque estamos viviendo en el juicio investigador, pero Él es nuestra garantía. Y si tú te aferras a Jesús, vas a encontrar salvación, mi querido hermano. Y por eso quiero finalizar con lo que dice Proverbios 18:10. ¿Cómo dice Proverbios 18:10?
torre fuerte es ¿quién? El nombre de Jehová. A él correrá el justo. ¿Y qué dice la Biblia? Y será levantado. Mi querido hermano y mi querida hermana, en el nombre de Jesús yo quiero decirte en esta oportunidad. Muchas veces nosotros no podemos predicar el evangelio cuando no estamos en libertad. ¿Cómo se le llama a la ley de Dios? ¿La ley de qué? De la libertad. Pero ¿cuántas veces nos sentimos prisioneros por las circunstancias de la vida? ¿Cuántas veces llevamos una vida de 20, 30, 40 años en la iglesia, pero nos sentimos prisioneros? ¿Cuántas personas son visitas de la iglesia y tal vez tienen años de visitar la iglesia y no han tomado la decisión porque a veces sienten que no son dignos de venir a los pies de Cristo? Yo te quiero decir en esta oportunidad, mi querido hermano y mi querida hermana, Cristo es la solución. Él es la parte céntrica de las Sagradas Escrituras. Solo en el libro de Apocalipsis yo encuentro 28 veces la palabra Cordero. El Cordero de Dios. Cuando tú buscas en el Génesis, encuentras a Jesús. Necesitamos venir a los pies de Cristo. Y yo quiero hacer un apelo en esta hora. Queremos hacer una oración especial por aquellos que nos visitan, por aquellos que están enfermos, por aquellos que tienen necesidad de Jesús. Sea visita o sea miembro de iglesia, queremos aprovechar la oportunidad en este momento para decirle: Señor, ayúdame. Yo no puedo salir de esta cárcel, pero tú tienes poder. En ti hay poder. Y queremos que tú puedas provocar un terremoto como el terremoto que provocaste en Filipos, y nuestras cadenas puedan quedar rotas. Si hay alguien en este lugar, alguna visita o algún miembro de la iglesia que quiere ponerse en las manos del Señor, yo le invito a que se ponga de pie. Dios bendiga a mis queridos hermanos que se están poniendo de pie. Dios te bendiga a ti, querido hermano, que te pones de pie. Pero yo quiero ir más allá y quiero hacer un apelo a las visitas que no han entregado su corazón a Jesús. Que no te importe, mi querido hermano, testificar por Dios. ¿Quieres tú testificar y decirle: Señor, ayúdame y rompe mis cadenas, abre las puertas de mis prisiones, y yo quiero que tú entres conmigo y me des salvación? Yo quiero invitarte que pases al frente y que testifiques que Dios puede obrar un milagro en tu vida hoy. Yo creo que Dios lo puede hacer. Si hay alguien aquí que es visita, que nos visita, sea por primera vez o constantemente visita la iglesia, queremos decirte: queremos orar. Con el simple hecho de que tú vengas al frente, no te estás comprometiendo con nosotros como pastores. Queremos que Dios sobre un milagro en tu vida. Si tú eres joven y necesitas de Dios, esta es la oportunidad que el cielo te da. Queremos invitarte, querido joven, querida señorita, querido hermano. Queremos hacer una oración especial por ti. Dios bendiga a nuestros hermanos que han pasado al frente. Dios conoce nuestras vidas. Me llamaba la atención algo que decía el pastor Víctor. Jesús conoce muy bien nuestros pecados. Confiésalos a Él. En Él hay salvación, en Él hay poder. Él nos da el privilegio, hermanos, de poder tener esperanza. Con lágrimas en los ojos, aquella madre me dijo en Guatemala: pastor, hace poco, tengo 4 años y no sé nada de mi hijo. En una cárcel física. ¿Cuántas veces hay un muro de separación entre familias, esposo, esposa, hijos? Porque hay cárceles allí. Y humanamente, como padre de familia, yo no puedo hacer nada.
yo debo de clamar a Jesús. Él tiene poder. Y Él puede hacer un milagro. Y yo sé que va a hacer un milagro en tu vida. Gracias a Dios por estos hermanos que han pasado al frente, por los que se han puesto de pie. Y vamos a hacer una oración. Vamos a postrarnos de rodillas para hacer la oración. Quiero pedirle al pastor Víctor, por favor, que nos dirija la oración. Querido y eterno Padre Celestial, estamos muy agradecidos por tu amor incomparable. En esta hora tan significativa de este día santo, suplicamos que bendiga estas almas que salen voluntariamente y rogamos que tu Santo Espíritu pueda enternecer las mentes, hacerlas susceptibles para que tu palabra sea sembrada y dé frutos para vida eterna. Rogamos que bendigas también a los que están en sus asientos. Tú sabes los motivos, las razones por las cuales ellos no pueden salir, pero bendícelos, ayúdales en sus dificultades, en sus conflictos, en sus desaciertos, en las lagunas de incomprensión en cuanto a lo espiritual. Pero rogamos que el poder de tu Espíritu quebrante las almas, que para nosotros es imposible hacerlo. Una vez más, te damos gracias por esta bonita oportunidad y el mensaje, y rogamos que tu bendición se extienda a tu pueblo en todo lugar donde se adora y se estudia tu palabra. Son nuestros ruegos en el nombre del Salvador Jesús. Amén. Deciréis a los hijos de Israel diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. Amados hermanos, hemos